¿Hay una conexión entre la criminalidad y el autismo? ¿En cuánto de esto hay mito y en cuánto de esto puede respaldarse por evidencias científicas? Bueno, antes de iniciar el contenido de este video, lo que quería hacer es dar una definición de lo que es el autismo de una manera alejada del concepto estructurado de lo que es el DSM. Así el espectador puede entenderlo de una manera un poquito más dinámica y también sencilla. Así que vamos a decir una definición rápida de lo que es el autismo, ¿sí? El autismo es una condición con una estructura neuronal donde en un momento la creación de sistemas y funciones en el cerebro hechas y preservadas por neuronas, obviamente, donde estas conexiones sinápticas ¿sí? empezaron a ser disfuncionales, no siguieron el curso típico en el desarrollo a comparación de la estructura neuronal de una persona neurotípica. Lo que hizo es que la alteración de estas áreas que están encargadas de la asimilación y procesamiento de información, como también la atención, la memoria, el lenguaje, los músculos involucrados en los movimientos, la percepción y obviamente por lo tanto lo que después se va a configurar como la conducta. Entonces, nombrar estas regiones alteradas en el cerebro de una persona con autismo lo que nos va a dar pie es decir que las evidencias tanto de electrofisiología que se encarga de la actividad eléctrica en el corazón como las evidencias de neuroimagen a nivel funcional y estructural del cerebro, los hallazgos moleculares y genéticos, es lo que justamente caracterizan en la primera definición que nosotros dimos de autismo cuando decimos que las conexiones neuronales no siguen el curso normal. ¿Por qué? Porque con estas pruebas se evidencia de que justamente la conectividad neuronal en una persona autista es atípica. Entonces, estas evidencias lo que hacen es seguir una línea de pensamiento que justamente lo indican. Obviamente, no hay asociaciones claras como se especifica, porque no hay una certificación al 100% que lo corrobore. Justamente por eso en las investigaciones usan mucho las palabras indicación o hacer alusión a, porque en tanto y en cuanto es la fase experimental que se va a seguir manteniendo. Aclarado eso, continuamos. Por otro lado, en las asociaciones genéticas, en los estudios de gemelos, también hay un estudio que sugiere que en el 80% dentro del autismo hay una heredabilidad. Otra vez, esto estaría indicando que dentro de un grupo familiar antecesores pudieran haber tenido antecedentes de tener autismo y en generaciones posteriores obviamente está la posibilidad moderada de aumentada a que puedan tener una heredabilidad de la condición del espectro. Puede también suceder que pasen 2 o 3 generaciones y que en esas 2 o 3 generaciones no haya ningún integrante que tenga autismo. Esto también sucede porque tiene que ver la combinación del factor ambiental con la predisposición genética del individuo. Otra de las diferencias que vamos a encontrar en el cableado neuronal de personas autistas en comparación a personas neurotípicas va a ser la manifestación de un ácido que se llama GABA que va a estar reducido, lo que implica estados de depresión. Eso después nosotros también lo podemos ver en las comorbilidades que aparecen o en trastornos del estado de ánimo que se pueden diagnosticar, pero que en realidad están enmascarando lo que posteriormente a la gente le van a dar como resultado de un diagnóstico del espectro del autismo. Entonces, como notamos en el transcurso de todo el video, la condición del espectro tiene un componente genético muy significativo. Esto no descarta para nada el factor ambiental y la interacción que se va a dar entre la predisposición genética de una persona, como nombramos anteriormente, y el entorno en el que se va a desarrollar. Esto es fundamental porque todos estos componentes, la predisposición, la condición del espectro, otras condiciones psiquiátricas y el ambiente van a ser fundamentales para lo que queremos explicar en relación al tema de si hay realmente una conexión entre la criminalidad y el autismo. Entonces, ¿qué tienen en común Nicholas Cruz, Damon Smith, Adam Lanza y Dylan Roof? Sí, todos ellos fueron diagnosticados con el trastorno del espectro del autismo, pero también todos ellos cometieron crímenes de un calibre muy grave. Entonces, la narrativa de personas y comunidades autistas que son un poco más radicales y homogéneas en pensamiento es válida cuando se describe a esta condición del neurodesarrollo como innatamente bondadosa por todos los individuos y cada uno de los que son diagnosticados con esta condición, o hay también excepciones a la regla, o mejor dicho, explicaciones que no son exploradas por miedo a que la comunidad autista sea manchada con temas
que evitan cuestionar o evitan hablar por miedo a las repercusiones que tenga. Yo soy de las personas que piensa que si esta explicación se aborda de la manera más intelectual y honesta posible, no tiene por qué haber ningún problema. De hecho, hay muchas ideas preconcebidas en opiniones y usadas como argumentos tanto en la población neurotípica como en la porción autista. Entonces, si por lo menos no podemos desmitificar, por lo menos que se puedan hacer aclaraciones o correcciones. Porque después, si no, esta narrativa se repite todo el tiempo y la mayoría de las personas que pensamos de una manera un poco más distante y separándonos de lo que es la condición, de lo que es la personalidad y de lo que es el mérito propio y no autoidentificarse constantemente, ideologizadas en el pensamiento, cosa que trato siempre de hacer una separación porque si no después es muy difícil llegar al momento de tener que leer este tipo de investigaciones. Obviamente a uno le va a desagradar y se va a encontrar con sentimientos encontrados que no deberían de estar. Entonces, en orden para poder entender esto, sí o sí tenemos que hacer una lectura de los puntos más importantes que se debaten y se discuten en estas investigaciones. Una de las investigaciones en las que me basé para hacer este video es en la violencia es rara en el autismo. ¿Cuándo ocurre? ¿Es a veces extrema? Los autores son Aleli, Wilson, Minis, Thompson, Jaksic y Gilbert. Y las universidades que participaron son la de Salford, la de Aberdeen, la de Glasgow, expertos en homicidios seriales e información compartida colaborativamente, el Centro Neuropsiquiátrico de Gilbert y finalmente la Universidad de Gothenburg. Hay una porción de literatura pequeña que sugiere que los autistas son más propensos a ser víctimas que perpetradores de un crimen o de una conducta violenta. Quiero destacar en esta primera parte la molestia que se tomaron los iniciadores de esta investigación, ocupando esta primera página, aclarando y partes finales de este mismo PDF, que la intención de esta investigación es justamente no dar el mensaje indirecto de que las personas autistas con estas características son inequívocamente conflictivas, sino justamente lo contrario y hacer con estas aclaraciones la evasión de sensacionalismos que se pueden replicar en los medios de comunicación y por lo tanto adherirse a la mente de las personas que no están al tanto de lo que es la condición del espectro. Así que aprovecho para decir que por favor dejen de echarle la culpa o dejen de enojarse injustamente cuando estas personas están dedicando entre líneas prácticamente que no es una acción tomada en contra de personas autistas para marginarlas más de lo que ya están. Entonces me parece que es irrespetuoso hacer esas valoraciones cuando son personas que están evidenciando resultados de hechos que pasaron y siguen pasando. Entonces no tiene por qué haber ningún tipo de altercado en contra de la contribución que ellos hacen diariamente, especialmente cuando están aclarando algo que no deberían molestarse en hacer porque es su trabajo. Se investigaron 75 casos porque hay una pareja de tiradores, entonces sumaron a los 73 esta pareja de 2, que conforman los 75. Existe una evidencia tentativa de TEA en 6 de 75 casos, que es lo que forma el 8%. Eso es 8 veces mayor en comparación con la prevalencia de TEA que existe en la población general. Y además de esa cifra del 8%, también hubo 16 casos con algún indicio de TEA, que se sumaron. Es importante decir que el TEA sí puede influir, pero no es el causante que un individuo cometa actos tan violentos de esa magnitud tan extrema como son los disparos en masa. Hay una asociación importante entre los problemas neurológicos que puede causar un ambiente adverso y entre la condición del trastorno del neurodesarrollo como es el autismo, que en combinación pueden dar lugar a cometer un tipo de crimen de estas características o en todo caso de adjudicarle a una persona el hecho de que tenga inclinaciones homicidas. Como ya habíamos aclarado anteriormente en la introducción que el factor ambiental, otras condiciones psiquiátricas y la condición del espectro van a tener una interacción compleja y van a dar lugar a este tipo de características en una persona que es más proclive a cometer ciertos actos que son muy violentos en extremo. Por lo tanto, la posibilidad va a aumentar gradualmente con esas 3 claves, repercutiendo en la psiquis de la persona.
En centros especiales podemos ver que hay una incidencia de personas con TEA que es mayor que la de la población general institucionalizadas en este centro, pero estamos hablando de personas que tienen un deterioro muy acentuado. Es por eso que eligen internarlas en este tipo de centros que cumplen esas características para poderlos resguardar. Por lo tanto, se hizo una asociación por algunos científicos de una relación entre el TEA y los homicidios en serie. Pero más allá de las especulaciones que se hacen en los medios de comunicación, las encuestas que se hicieron no sugieren que son más propensos a cometer este tipo de crímenes violentos en comparación con la población general, y de hecho es menos probable. Se realizó una revisión del registro penal de Hans Asperger de 117 pacientes y se descubrió que la tasa y la naturaleza de estos crímenes no era muy diferente a los que eran cometidos en la población general. Solo había 3 casos de lesiones corporales, un caso de robo y un caso de comportamiento violento. También se indica que las personas con estas discapacidades del neurodesarrollo son más propensas de 10 a 12 veces en proporción mayor que la población general. 10 veces más probable de ser atacado sexualmente y 12 veces más probable de experimentar una situación de robo. Existe una relación compleja y esto otra vez lo marca el estudio porque es de suma importancia, como ya hemos visto, que hay una probabilidad con problemas del desarrollo neurológico preexistentes, o sea, condiciones psiquiátricas como hemos mencionado, trastornos del estado de ánimo, una depresión, una ansiedad, o pueden ser trastornos psiquiátricos mayores, una bipolaridad, una esquizofrenia, ¿sí? Incluido en el posible autismo, que puede ser un presunto autismo, como también mencionamos que habían indicaciones que mostraban rasgos de autismo en estos individuos, o directamente que en muchos individuos esté oficialmente confirmado el diagnóstico. También en daños ambientales que puede absorber durante el crecimiento de la persona cuando es pequeño, en traumatismos craneales, en malos tratos de la infancia y una relación, por lo tanto, con el asesinato en serie o en masa que da como resultado esta relación compleja a una persona con tendencia a convertirse en un asesino. Así que como vemos en este estudio, la predisposición no la hace el autismo, sino el autismo en combinación con todos los factores que mencionamos. También existe una asociación entre los genes y la delincuencia violenta. Por ejemplo, hay una enzima que la disminución o el aumento la determina la composición genética de la persona. Por lo tanto, los hombres que tienen esta enzima menos activa tienen 3 veces más de posibilidad de ser condenados por un crimen violento a los 26 años, en comparación con los que tienen más actividad en la enzima. Para entrar más en detalle sobre este estudio, se hizo con 539 niños desde el nacimiento hasta la edad adulta y se descubrió que aquellos que habían sido creados con violencia, pero tenían una propensión a una actividad de esta enzima más elevada, eran, sin embargo, menos propensos en ser condenados con delitos violentos. Los tiroteos masivos públicos son un tipo inusual de homicidio, ¿sí? Los disparos a personas al azar, específicas también, en teatros, escuelas, plazas, calles públicas o en un lugar de trabajo, tienen que cumplir esas características para que sea considerado un tiroteo masivo o también desbordante, como se puede denominar. El 38% de los asesinos en masa cometen suicidio por su propia mano y el 10% cometen con éxito el suicidio hecho por un policía. También importante, se considera un tiroteo masivo si hay un mínimo de 4 víctimas mortales. Los disparadores que desembocan en un tiroteo masivo son, en primer lugar, los tiroteos masivos públicos son un tipo inusual de homicidio, ¿sí? Los disparos a personas al azar, específicas también, en teatros, escuelas, plazas, calles públicas o en un lugar de trabajo, tienen que cumplir esas características para que sea considerado un tiroteo masivo o también desbordante, como se puede denominar. El 38% de los asesinos en masa cometen suicidio por su propia mano y el 10% cometen con éxito el suicidio hecho por un policía. También importante, se considera un tiroteo masivo si hay un mínimo de 4 víctimas mortales. Los problemas de salud mental o suicidios son factores posibles y los problemas de salud mental también
no son un factor desencadenante, si bien aumenta la probabilidad, no es el único factor que prioriza e influye sobre los otros. Lo que hace es exacerbar problemas personales frecuentes que existen en la vida del individuo: depresión, ansiedad, psicopatía, narcisismo, paranoia, que pueden llegar a convertirse luego por estas diferentes condiciones psiquiátricas en percepciones del mundo que son fácilmente distorsionadas, exacerbadas y exageradas. Estas personas simbolizan la persecución, la discriminación, el acoso de una manera que pasa el umbral de lo común. I hate everyone and everything. With the power of my AR, you will all know who I am. I had enough of being told what to do and when to do. I had enough of being telling me that I'm an idiot and a dumbass. But in real life, you're all the dumbass. You're all stupid and brainwashed by these fucking political government programs. You will all see, you will all know who my name is. My love for you, Angie, will never go away. I hope to see you in the afterlife. And one day or another, you will end and we'll all die. Los disparadores que van a dar en un tiroteo masivo por parte de los autores va a ser un bloqueo continuo de los objetivos que ellos interpretan hecha por los demás hacia ellos, que incluye la expulsión escolar o la expulsión de su lugar de trabajo, las interacciones sociales negativas. Alright, so here's the plan. I'm gonna go take an Uber in the afternoon before 2:40. From there, I'll go onto school campus, walk up the stairs, unload my bags, and get my AR and shoot people down at the main courtyard. I'll wait, and people will die. El aislamiento social y vincular, tienen pocas relaciones o ninguna directamente y tienen un contacto íntimo muy pobre. Tampoco hay una influencia positiva en su comportamiento por parte de su familia o amigos, claramente porque escasean de vínculos cercanos. Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. I think I can get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Pew, 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 pew. Yeah. Can't wait. I just want everybody to know, to you, I forgive you. You took something very precious away from me. I will never talk to her ever again. I will never be able to hold her again. But I forgive you. And have mercy on your soul. You hurt me. You hurt a lot of people. But God forgive you. And I forgive you.